mejor vamos a hablar con un experto, el secretario de Administración UPA Castilla-La Mancha, miembro de la Ejecutiva Regional, Miguel Esponera, que sabe mucho más de estos temas. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Miguel, estamos todos, ¿no?, pues dándole vueltas al tema con la incertidumbre del sector agrario por esa aplicación de la nueva reforma laboral. Además, sobre todo lo que tiene que ver con las contrataciones temporales, que es algo que nos afecta directamente al campo. La pregunta es, ¿va a ser positivo? ¿No? ¿Se sabe un poco cómo se va a gestionar todo esto? Pues mira, no, a día de hoy, estamos ya a finales de enero, no sabemos si va a ser positivo o negativo. No tenemos ningún conocimiento. Dándole vueltas, no sabemos cómo nos va a afectar. Nosotros estamos viendo, tal y como está ahora mismo redactado ese texto, que tal vez nos va a afectar de forma negativa. Nosotros en el sector agrario y el tema de la contratación, tú sabes que los agricultores profesionales no son empresas propiamente dichas, sino que tienen una necesidad de mano de obra solamente en determinadas campañas. Entonces, durante estas campañas es cuando tienen que contratar trabajadores, y esta contratación solamente puede ser de manera temporal. No pueden tener contratados trabajadores fijos, solamente necesitan esta ayuda de mano de obra pues en determinadas fases de la producción. Pues ahora mismo tenemos cercana la campaña del ajo, que empezará en mayo, o el espárrago en Guadalajara. Entonces solamente van a tener necesidad de mano de obra durante a lo mejor 20 días, no más. Entonces, iba a decir, Miguel, que el planteamiento de un contrato fijo discontinuo a lo mejor tampoco podría tener cabida, porque los mismos temporeros a veces incluso están en varias empresas a la vez dados de alta, y como bien decías, ¿no?, pues a veces no se sabe bien cuándo terminan o empiezan en cada campaña. Claro, vamos a ver, nosotros sabemos cuándo vamos a empezar a trabajar o vamos a empezar a tener esta necesidad de mano de obra, pero no sabemos cuándo va a terminar. Dependemos de muchos factores, dependemos del tiempo, dependemos que van a recoger producto, que tengamos a lo mejor suficientes trabajadores, hayamos encontrado suficientes trabajadores para cortar, por ejemplo, vamos a poner el ajo, para cortar toda esta producción, que tengamos suficientes trabajadores, porque a lo mejor necesitamos 30 trabajadores y en ese momento determinado solamente encontramos 20. Entonces, ese corte del ajo se va a prolongar en el tiempo. Entonces, nosotros sabemos cuándo va a empezar el trabajo, pero en muchas ocasiones no sabemos cuándo va a terminar. Con esta reforma laboral quieren terminar que quieren que no exista la temporalidad, que sea algo muy excepcional, pero solamente nos dejan en vigor los contratos que son temporales por circunstancia de la producción. Estos contratos tienen un requisito, que es que hay que poner la finalización, cuándo termina, y nosotros no sabemos cuándo terminan estos contratos. Con anterioridad hemos utilizado siempre el contrato de servicio, que era un contrato que tenía una finalización incierta. Cuando terminabas la obra o ese servicio, ese corte, entonces ya ese trabajador entraba en situación de baja. ¿Qué ocurre? Que si ahora tenemos que poner una finalización, no sabemos cuándo va a finalizar. Y el contrato fijón discontinuo tampoco es posible, porque son campañas a lo mejor anuales. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Un trabajador fijo y luego hacerle un llamamiento al año siguiente? Tienes que notificarle que venga a trabajar. ¿Qué ocurre con los trabajadores temporeros? Que la gran mayoría están haciendo trabajos de temporada en distintas comunidades autónomas. Es muy difícil hacerle ese llamamiento, no sabemos dónde está. Y luego también, en la gran mayoría de las veces, todos los años no repiten. No es el mismo trabajador el que va a hacer nuestros trabajos. Hay que buscar trabajadores nuevos, entonces va a ser un problema bastante añadido. Yo tengo que añadir también que, poniéndome en el lugar de los agricultores, ya lo tienen difícil muchas veces para poder encontrar mano de obra cualificada, disponible. En varias campañas a veces pues tienen que incluso, llamar a gente que viene de fuera del país. Y si a todo esto le unimos el tema de la contratación, que también están un poco ahora nerviosos para ver cómo se desarrolla todo esto, porque claro, si todo esto no está bien hecho,
pues pueden ir las inspecciones al campo y ellos tienen que tener todo reglamentado. Entonces, al final hay que buscar una opción. ¿Esto lo han tenido en cuenta la gente o las personas que están ahora mismo trabajando para que se apruebe esta ley? Vamos a ver, yo creo que no lo han tenido en cuenta, porque nosotros la preocupación que tienen ahora todos los agricultores es que van a hacer en la próxima campaña. Uh-huh. Y es que es muy muy difícil y muy complicado el saber qué van a hacer. No queremos ver cómo se desarrolla este Real Decreto Ley. Va a ver cómo se va a desarrollar después de que se apruebe, que aunque ahora mismo los medios de comunicación están saliendo que es difícil la aprobación parlamentaria porque no va a haber mayorías, pero al final se aprobará, seguro. Y, claro, crea una incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. La mayoría de los trabajadores, es que es muy complicado. Vamos a ver, el 95% de los trabajadores que trabajan en las campañas agrícolas uh-huh. son extranjeros. Uh-huh. Estos trabajadores no tienen un domicilio muy cierto, sino que se van moviendo por distintas campañas, trabajando. Uh-huh. Y luego muchos trabajadores, si entre campaña y campaña, se vuelven a su país. Entonces, claro, al año siguiente, tú puedes haber tenido una cuadrilla con forma de trabajadores, al año siguiente, a lo mejor, de esa cuadrilla, solamente se te incorporan, o vuelven, o repiten, un 5%. Claro, con suerte, sí. Entonces, claro, tal y como estoy oyendo yo, que los sindicatos dicen que tenemos que utilizar la fórmula de los contratos fijos discontinuos, es que es imposible. Claro. Y además un contrato fijo discontinuo, luego hay que hacer un despido. Uh-huh. O pedir ellos una baja voluntaria. Si piden ellos una baja voluntaria, pues bueno, no van a cobrar desempleo, y si pedimos el despido, pues bueno, pues ya es una complicación añadida. Complicación añadida a pequeños agricultores, que es a los que nos estamos dirigiendo, y que muchas veces también todo esto les causa, entre comillas, dolores de cabeza, porque ellos lo único que quieren es trabajar, tener su mano de obra, pagar y tener todo en regla, porque en realidad también quiero desmitificar un poco el tema de que el agricultor, bueno, pues tenemos a los trabajadores de aquella manera. Creo que no. Yo creo que es un buen momento también para decir que están concienciados los agricultores y tienen sus trabajadores y está todo en regla. O sea, vamos a quitar un poco el mito ese, ¿no? Claro que sí. El agricultor lo que quiere es cumplir la legalidad, quiere tenerlo todo en regla. Es el primero que quiere cumplir con la ley. ¿Sabes? Lo que pasa es que hay veces que les complicamos demasiado. Uh-huh. Les complicamos el poder cumplir, se les complica o se lo complicamos o se lo complican desde la administración. Pero es el primero que quiere cumplir. Tenemos que tener en cuenta también que la mayoría de los agricultores profesionales son agricultores que la explotación es familiar. Claro. Y bueno, y digamos que también con la crisis de precios que tenemos, pues están pasándolo también bastante mal. Uh-huh. Tampoco podemos complicarles. Vamos a ver, tenemos que buscar una fórmula. La fórmula que teníamos anterior, que eran los contratos de obra y servicio, pues eran unos contratos que cubrían estas necesidades, no nos complicaban tanto, uh-huh. ni al trabajador tampoco. Unos contratos que eran para hacer un determinado trabajo y finalizaba este contrato cuando se terminaban estos trabajos. Y el trabajador tenía derecho al desempleo. Pero es que ahora, con estas tipologías de contratos, nos lo van a complicar bastante, tanto al empresario como a los trabajadores temporeros. Uh-huh. Y más en campañas, bueno, lo pongo como ejemplo, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, la campaña del ajo, que moviliza cuadrillas de mucha gente, alrededor de 20 o más, que unas entran y otras salen, y al final todo esto genera una serie de trámites burocráticos de emisión de contratos, de nóminas, que bueno, pues va a dificultar mucho el tema, ¿no? Claro, además es la dificultad que nosotros podemos dar unas altas para conformar una cuadrilla de 30 trabajadores, y a las 6 de la mañana, cuando se van a ir a trabajar al campo, solamente se presentan 15 trabajadores. Porque y tienen que estar llamando, diciendo que no han venido, anulando altas, bueno. Claro, entonces hay que anular esas altas. Entonces él tiene que buscar urgentemente más trabajadores, otros trabajadores. A lo mejor en un agricultor que necesita 30 trabajadores, o que tiene 30 trabajadores efectivamente trabajando para cortar esos ajos, a lo mejor ha tenido necesidad de dar 100 altas de trabajadores para tener solamente diariamente 30 trabajadores. Uh-huh. O sea que hay mucha movilidad dentro de los trabajadores temporeros. Entonces, bueno, es bastante... Vamos a quedarnos con el dato de que la reforma laboral en general está muy bien, y estamos a favor de que realmente esté todo a favor del trabajador, se cumpla y tal, pero sí que creo que en este caso desde UPA, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos,
esperéis sobre todo que se tomen unas medidas concretas teniendo en cuenta las limitaciones del sector agrícola y ganadero, ¿no? Claro, esta reforma pues está muy bien para el régimen general, para la industria, para cualquier trabajo, pero es que también tienen que ver en el sector agrario que hay ciertas especialidades, que no es lo mismo trabajar en una campaña, en unos grandes almacenes en la campaña de Navidad, que entran determinados trabajadores y terminan estos trabajos el 6 de enero, que un corte de ajo, que a lo mejor empiezan el 15 de julio y por determinadas circunstancias el agricultor tiene previsto que vayan a terminar el 30 de julio, pero puede ocurrir una circunstancia, que llueva, que caiga un granizo, que la producción se destruya, y a lo mejor en vez de terminar esos trabajos el 30 de julio, lo tienen que terminar el 20 de julio. O, por esas lluvias, en vez de terminar el 30 de julio, van a terminarlo el 15 de agosto, ¿sabes? Entonces es bastante difícil. Bueno, yo solo espero que de verdad todas estas demandas se trasladen a los que al final van a gestionar todos los puntos de la ley y sobre todo la adapten al sector agrícola. Miguel, claro. Ya nos marchamos, pero no me quería ir ya aprovechando la oportunidad para preguntarte cómo se prevé esta nueva campaña del ajo, que la tenemos prácticamente a la vuelta, tanto climatológicamente como pues en cantidad, en calidad, no lo sé, cómo se respira ya el ambiente por las Pedroñeras, por ejemplo. Bueno, todavía es difícil saberlo, es muy pronto. Además es que con esta climatología tan rara que hemos tenido este invierno, lo que es inaudito es que hay agricultores que todavía están sembrando el ajo morado. Fíjate. Hay otros agricultores que he hablado que dicen que ya está brotando el ajo, o sea que es una cosa muy difícil. Hasta el mes de mayo o así, cuando ya esté cercana a su recolección, no podremos saber nada. Bueno, porque también dependemos del ajo, es un producto muy delicado. Puede haber a lo mejor muchas lluvias, mucha humedad, que le salga hongo. Claro, es bastante difícil saberlo. De aquí a mayo todavía pueden pasar muchas cosas. Sí. Esperemos que, si se aprueba esta reforma laboral, tengan muy en cuenta los detalles del sector agrario y las campañas. Y pues más adelante hablaremos con vosotros y ya nos contaréis cómo va a comenzar esa campaña. Muchísimas gracias, Miguel Esponera. Muchas gracias. Un saludo, buenos días.